Buenos días a todos. Bienvenidos. De parte mía y de parte de la Junta Directiva del capítulo Costa Atlántica, AMMI, estamos muy felices de que estén aquí. Gracias por estar aquí temprano apoyando este evento que ha sido organizado con mucho cariño. La versión 33 del Congreso Regional de Medicina Interna, esos son bastantes. Creo que en Colombia nosotros somos el capítulo que más ha desarrollado congresos regionales. Y en esta oportunidad tengo el privilegio de homenajear a un profesor de nosotros, que es el doctor Rafael Ángel Niebles Romero, que está aquí con nosotros, para quien de entrada voy a pedirle un aplauso, por favor, breve. Gracias. Es un maestro excelente como persona y todo. Entonces, quiero que disfruten todas las actividades que están aquí, que son netamente académicas, y sobre todo que ustedes también compartan momentos. Voy a dejarlos con la doctora Marticela Cabeza, quien va a ser la presentadora de esta primera conferencia inaugural y del simposio. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. En primera instancia, agradecerles por estar acá desde temprano conectados con el simposio. Al doctor Niebles, de verdad que un honor tenerlo por acá y qué bonito que podamos tener este espacio para homenajearlo en vida. Vamos a dar inicio con una charla que va a ser dada por dos conferencistas, que son el doctor Raudy Reales, que es internista, fellow de endocrinología del Hospital Militar, y el doctor Alberto González, que es internista del Hospital Militar de la Clínica del Country, docente del Hospital Militar de pregrado y posgrado en Medicina Interna, y van a conversar con nosotros sobre mitos y verdades sobre la obesidad. Entonces, les pido un aplauso para darles la bienvenida. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. De verdad, al capítulo, gracias por la invitación. También al capítulo central por haber permitido este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de tendencia, que es obesidad. Y quisimos abordarlo de una manera distinta. Vamos a tocar 10 tópicos y vamos a definir mitos y verdades sobre esta patología tan importante. Actualmente mucho se habla de obesidad. Yo soy el doctor Raudy Reales. Estoy el día de hoy con el doctor Alberto González. Y bueno, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, Raudy. Gracias. Tal como lo menciona Raudy, un tema de actualidad, un tema al que cada día se le ha dado más relevancia y vamos a demostrarlo a lo largo de la charla. Y hemos querido que esto se haga de una forma poco ortodoxa, saliéndonos un poquito del esquema y hablando sobre los mitos y las realidades de la obesidad, que incluso son cuestionamientos para los pacientes, no solo para el gremio médico, sino para los pacientes. De tal manera que hemos organizado esto de la forma que nos ha parecido correcto, pues para poder salir de esos mitos y hablar de realidades realmente. Así es. Hay una cosa que les quiero pedir y es disculpas porque se nos desconfiguró las letras por el cambio de dispositivo de un Mac a un computador o otro sistema operativo, pero entonces son cuestiones netamente técnicas. Y la primera pregunta que queremos resolver, o la primera duda, a ver si es mito o realidad, ¿es la obesidad una enfermedad, sí o no? Y esto es bien interesante porque para muchos expertos en obesidad no es una enfermedad. ¿Tú qué opinas o qué es la obesidad? ¿Es o no una enfermedad, Alberto? Bueno, para poder definir si la obesidad es o no es una enfermedad, nos toca hacernos el concepto original. El concepto original, Raudy, de enfermedad está definido por la OMS. Sí, claro. De tal manera que la OMS define enfermedad como la alteración de la fisiología normal o de una ruta fisiológica que conlleva que exista daño de órganos o sistemas, y que eso debe traducirse en sintomatología específica y además debe ser de una evolución que sea previsible. Así se define enfermedad.
Si pensamos en la obesidad, que actualmente se define en función de un índice de masa corporal superior a 30, igual o superior a 30, esa es la definición oficial de obesidad, de hecho descrita por la OMS también, y pensamos en que la obesidad tiene consecuencias en órganos específicos, como ya lo mencionaremos en otras de las preguntas que vamos a resolver, y que esto se traduce en sintomatología específica y que además esta sintomatología y lo que puede pasar es previsible, definitivamente estamos frente a una enfermedad. O sea, la obesidad es una enfermedad, a pesar de que sabemos que esto es controversial. Sí, así es. Y que tiene detractores. Es real, porque luego si uno se va realmente al concepto de una enfermedad, algunos expertos lo han definido como una condición anómala del ser humano. Claro está, entre el 100% de las personas que sufren de obesidad, el 90% tiene una condición previsible. Es decir, probablemente se deba a una dieta hipercalórica, el 90%. Por tal razón que si yo no tengo una dieta hipercalórica no tendría que llegar a ese punto, el 90%. Pero hay un 10% que llevan una dieta adecuada, pero tienen obesidad, a consecuencia de múltiples enfermedades, incluso alteraciones genéticas. Esto es bien debatible porque cuando nosotros encasillamos a una condición como enfermedad, eso genera una carga para el ser humano. Cuando tú le dices a una persona, estás enfermo o tienes una condición, son dos cosas completamente distintas. Por esta razón, esto ha generado mucha controversia. Actualmente una de las personas que más habla de obesidad en el país, que es el doctor Rosero, el endocrino, él considera y ha dado varias literaturas que no es una enfermedad, sino que es una condición. Vengan, el asunto va mucho más allá. Si lo llamas condición y le restas la importancia de enfermedad, le restas importancia a lo que debes hacer con tu paciente. Por tal razón, dale la carga al paciente y entrégate la carga a ti mismo. Yo considero, Alberto, que sí es una enfermedad. Y creo que es la más importante del mundo. Creo que es la más importante del mundo. Se rompe el mito, es una enfermedad. Okay. Perfecto. Sí. Ahora, esto es bien interesante porque cuando nosotros tenemos un paciente, lo pesamos, le preguntamos cuánto mide o lo tallamos y le hacemos el índice de masa corporal y le da 31. ¿Tiene o no tiene obesidad? Pues depende. ¿Tú qué opinas del índice de masa corporal para definir obesidad? Porque de pronto la persona tiene 4 años de estar yendo al gimnasio en ganancia de masa muscular. Entonces, pero le dio 31. ¿Sirve el índice de masa corporal o no sirve, Alberto? Raudy, el índice de masa corporal es una medida operativa universalmente aceptada para definir la obesidad. Así es. Como lo mencionamos anteriormente, un índice de masa corporal de 30 o más define la obesidad, pero ¿qué pasa cuando el índice de masa corporal es menor? Te voy a contar algo. En Chile, Latinoamérica, digamos, en una muestra representativa de la Universidad Católica de Chile, hizo el seguimiento en una corte transversal, hizo una corte transversal de 5.200 pacientes de los que tenían todo un perfil cardiometabólico y todo un perfil antropométrico en un seguimiento por un año. Ok. De esos pacientes, muchos resultados hubo del estudio y lo que querían era definir si la obesidad abdominal en la población chilena se asociaba a qué riesgo cardiovascular, a qué factores de riesgo cardiovascular, la obesidad abdominal. Muchos fueron los resultados del estudio, sin embargo, hubo un dato que llamó poderosamente la atención en el estudio, y es que los pacientes que tenían índice de masa corporal normal y que, de acuerdo a la definición universal de obesidad, tenían un índice de masa corporal completamente normal, el 17% de las mujeres tenía criterios de obesidad abdominal. Así es. Cumplía la definición de obesidad abdominal y el 13% de los hombres cumplía la definición de obesidad abdominal. ¿Qué queda en evidencia? Que el índice de masa corporal le resta importancia a la obesidad abdominal y que va en disociación con la obesidad abdominal. De tal manera que no es una medida confiable y que debe valerse de otras cosas como la circunferencia de cintura, por ejemplo, y otros datos antropométricos que deberíamos tener en la consulta. Pero definitivamente es la definición oficial. No puede quedar en el aire que no debemos obtener el índice de masa corporal. Es la medida oficial de obesidad. Así es. Yo quiero decirles esto de una manera muy franca y sencilla.
El índice de masa corporal es el concepto en la actualidad que nos define a nosotros si el paciente tiene sobrepeso, obesidad o está en un rango normal. ¿Es la mejor medida? No. ¿Es la más práctica? Sí, porque se hace dentro del consultorio. Incluso dentro de lo que nosotros hacemos en el Hospital Militar Central es que si queremos definir claramente la obesidad, hay que mandarle al paciente un examen que se llama composición corporal por impedanciometría y te dice cuántas grasas tienes. Entonces, porcentaje de grasa en la mujer mayor de tanto por ciento, tiene obesidad. En el hombre, tiene obesidad. Y no solamente porque la impedanciometría te dice si tienes o no tienes obesidad, sino que te define qué porcentaje de músculo tienes. Si tienes sarcopenia, estás realmente enfermo, porque un músculo que está enfermo no te permite bajar de peso. Primero recuperas el músculo y luego es que vas a hacer que el paciente baje de peso. Por eso, muchachos, muchos pacientes los mandas al gimnasio y te dice el paciente, doctor, tengo 6 meses de estar yendo juicioso y no he bajado ni 1 kilo. Y tú le dices, no te creo, créele, tiene el músculo enfermo y un músculo enfermo no permite que baje de peso. Pero definitivamente hay que utilizarla, porque no tenemos otra, ¿no? No tenemos otra, porque además la impedanciometría es muy costosa. Oye, es lo práctico en las zonas rurales, por ejemplo. Total, total. Y los estudios para los medicamentos se han utilizado el índice de masa corporal. Esta pregunta es bien controversial. Pregunta de endocrino. Doctor, no bajo de peso porque tengo tiroides. Seguramente algunos de nosotros nos han dicho eso. ¿Y es realmente que el hipotiroidismo causa obesidad? Pues mira, definitivamente se ha hablado desde las dos ópticas. Así es. Y esto ha sido, hay propuestas bidireccionales. Lo curioso es que la literatura, con la evidencia que existe, ha lanzado la pregunta, ¿es el hipotiroidismo causante de obesidad o es la obesidad causante de hipotiroidismo? Así es. ¿Cuál es el argumento de este segundo postulado, de esta segunda propuesta? Al parecer, la evidencia ha demostrado que en los pacientes hipotiroideos que tienen exceso de grasa corporal, en los pacientes obesos, que se les hace medición, valoración ecográfica de la tiroides, se ha podido determinar que tienen tiroides hipoecogénica. Así es. Y que estos pacientes obesos, en las poblaciones que se ha estudiado, tienen niveles de TSH que, a pesar de ser normales, son superiores al resto de la población, de la población que es eutiroidea, siendo ellos eutiroideos también. ¿Qué más se ha podido notar en estos pacientes? Que las deiodinasas del tejido adiposo de los pacientes obesos están enfermas y que están disfuncionales. Y eso conlleva a que la relación de T3 y T4, la relación de esto libre en sangre, esté aumentada. De tal manera que el hipotiroidismo podría eventualmente ser la causa, ser una consecuencia de la obesidad, más que una causa. Ahora, el hipotiroidismo, el aumento de peso que se le adjudica al hipotiroidismo parece ser o estar en relación con el incremento del agua corporal total. Que conlleva un hipotiroidismo no tratado, un hipotiroidismo severo. ¿Qué se ha notado en los estudios que se han hecho dirigidos a este respecto? Que los pacientes, cuando son tratados para su hipotiroidismo, bajan de peso, pero no bajan la grasa corporal total. Totalmente. De tal manera que la propuesta es válida. ¿Qué opinas? El profe Alberto es mi profesor, ¿no? Es importante que entiendan. Yo soy residente del Hospital Militar Central y el profe es profesor del Hospital Militar Central. Yo voy a ser más concreto. El hipotiroidismo no causa obesidad. No causa. Tú puedes subir 2 o 3 kilos, incluso la literatura dice que máximo hasta 5 kilos, pero el hipotiroidismo no causa obesidad. Hay un concepto que se está hablando con mucha, digamos, preocupación, y es que nosotros, cuando tenemos un paciente con obesidad, probablemente le pidamos una ecografía y unas aminotransferasas. Y esto para buscar un posible hígado graso. Ojo, la obesidad causa hígado graso, ¿verdad? Pero causa páncreas graso, y causa músculo graso, y causa tiroides grasa. Cuando estás obeso, tienes grasa infiltrando todo tu organismo. Y no hay nada más inflamatorio que la grasa. Y hay citoquinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interferones, de todo. La obesidad puede llevarte a una enfermedad autoinmune tiroidea como una tiroiditis de Hashimoto, pero el hipotiroidismo no causa obesidad.
Incluso si lo pones eutiroideo, el paciente podrá bajar 3 a 5 kilos, pero tiene un índice de masa corporal de 38. Tampoco es necesario subirle la levotirosina. Esta respuesta es muy sencilla porque luego le redondeamos, ¿no? Es muy importante lo que dice el profe, que esa es la explicación fisiológica, pero el hipotiroidismo no causa obesidad. Esta pregunta la quiero comenzar a responder yo, Alberto, porque ayer que estuvimos debatiendo esto, ¿existen enfermedades que causan obesidad? Pues claro que sí, y las tenemos especialmente en endocrino. Por ejemplo, la acromegalia causa obesidad. Paciente acromegálico grande puede tener obesidad. Y otra enfermedad que casi no se estudia, especialmente en hombres cuando tienen obesidad de difícil manejo, es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia puede producir un aumento significativo de peso. Normalmente no la estudiamos porque cuando hay hiperprolactinemia, generalmente hay otras alteraciones. En las mujeres, alteraciones menstruales. Y existen otras, ¿como cuáles? El síndrome de Cushing, por supuesto. El síndrome de Cushing, que si bien es cierto, no es frecuente, puede ocurrir en cerca del 7-8% de los pacientes francamente obesos, no puede ser un diagnóstico que debe quedar subestimado. Así es. Y debe ser un diagnóstico que del que debe tenerse sospechas. Totalmente. Si existen las razones. ¿En quién existirán las razones? En esos pacientes con obesidad abdominal central, esos pacientes que vienen con historia de glucocorticoides, que tienen hipertensión de difícil manejo, que nos pescamos una hipocalemia y que esta hipocalemia puede ser incluso de difícil manejo. En los pacientes que tienen prediabetes o resistencia a la insulina, inician resistencia a la insulina. Y hay un dato importante y es que este tipo de obesidad se asocia a una rápida progresión a osteoporosis, que si no las pescamos, pues debería hacernos pensar en el síndrome. Así es. Lo que dice el profe es bien interesante porque miren que en quién debemos sospechar el síndrome de Cushing. En el obeso que tiene prediabetes o hipertensión. Todos tienen prediabetes e hipertensión o un gran porcentaje. Entonces, como tenemos una alta prevalencia de estas enfermedades, tenemos muchas confusiones en el diagnóstico. Por tal razón, en la clínica de obesidad del Hospital Militar Central, antes de mandarte a cirugía bariátrica, te hacemos una somatomedina C, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es el que diagnostica acromegalia, y te pedimos un cortisol en orina en 24 horas, antes de operarte. Porque hemos tenido pacientes que se operan y luego le sale la joroba y luego el paciente comienza con estrías porque le operaron una obesidad a consecuencia de un Cushing. Entonces el paciente que tiene obesidad, porque es un porcentaje importante, no desmeritar que pueda tener una causa secundaria. Raudy, pero aquí hay un punto importante y que debe ser aclarado. Cuando uno lee respecto a este tipo de tamizaje, se encuentra con las dos corrientes. Sí. Hay que pedirle a todo paciente obeso estudios para Cushing en el estudio de la obesidad. A todos no a todos, pero el que vamos a operar sí. Porque el que vamos a operar normalmente tiene un índice de masa corporal por encima de 35 y ya tiene asociadas otras comorbilidades, hipertensión, prediabetes, resistencia a la insulina, le han salido algunas estrías que ya han cronificado, entonces muchas veces lo estudiamos, si lo vamos a operar. Si me llega un paciente con un índice de masa corporal de 31, sin hipertensión, sin prediabetes, no le hago absolutamente nada. Trata de alimentarte bien. Esta pregunta es bien fundamental, ya nos quedan cerca de 10 minuticos. ¿La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, profe? Mira, quiero responder esa pregunta con una historia. El 27 de marzo de 1945, en un hospital muy conocido en Estados Unidos, el Hospital Naval de Maryland, llegó un paciente con una clínica de falla cardíaca, hipertenso y con dificultad respiratoria al servicio de urgencias. Ese paciente fue hospitalizado, era de alto valor social y fue visto por todas las especialidades del Hospital Naval. El paciente fallece el 12 de abril de 1945 en una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro. Okay. Un hematoma intracerebral, intraparenquimatoso. Ese paciente que falleció era Franklin D. Roosevelt, presidente activo de los Estados Unidos en ese momento. Y el fallecimiento de Franklin D. Roosevelt suscitó que los académicos de la época se reunieran y se cuestionaran respecto al conocimiento que tenían de la enfermedad cardiovascular. Y la conclusión fue que el conocimiento era precario. No se sabía de la enfermedad cardiovascular y esto suscitó
que se creara un fondo para un estudio que con seguridad pocos conocen acá, es la Corte de Framingham. Así es, no, todos seguro Nace conocen Framingham. de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt. ¿Por qué estoy contando esto? Porque en la Corte de Framingham, en 1967, a pesar de que ya habían las observaciones al respecto de la obesidad y el riesgo cardiovascular, en 1967, por primera vez, basado en la evidencia médica, con un argumento que era incontrovertible, como era la primera generación de Framingham, se dijo: la obesidad es causante o factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Así es. Y en el 2002, por primera vez, derivado del mismo estudio, se dijo que la obesidad era factor de riesgo para falla cardíaca. Así que ahí hay dos resultados claros del estudio más grande que ha tenido la medicina, en donde se determinó que la obesidad es factor de riesgo cardiovascular. Y como si fuera poco, en el año 2009, en la revista Lancet, se hace la publicación de un trabajo, una revisión sistemática con metaanálisis, 57 estudios con 1 millón de pacientes. Y se dijo que 3 datos, es decir, el estudio arroja 3 datos que resultaron relevantes dentro de todo el mundo de datos que arrojó. Okay. 1, tener un incremento del índice de masa corporal en 5 puntos incrementa el 29% del riesgo de la muerte cardiovascular. El 29% de la muerte cardiovascular y el 210% de la muerte asociada a diabetes en pacientes obesos, solo con incrementar el 5 puntos en el índice de masa corporal. O sea que ha sido contundente la literatura respecto a que sí es un factor de riesgo cardiovascular. Sí, yo para agregarles, básicamente los medicamentos en la actualidad, como los inhibidores de GSLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, o los análogos de GLP-1 como la semaglutida y la liraglutida, disminuyen el peso en los pacientes y que han demostrado que mejoran la salud cardiovascular. Hay algunos otros fenómenos moleculares, pero la bajada de peso de un paciente que tiene enfermedad cardiovascular mejora sus condiciones. No voy a agregarle más a esto, pero yo quiero responder la pregunta del riesgo cardiovascular y cáncer. ¿Y si es un factor de riesgo? No para todos, aunque pueda asociarse el aumento de la probabilidad de sufrir uno, pero ojo a los cánceres especialmente femeninos hormonodependientes, ¿no? Cáncer de endometrio, cáncer de mama, en hombres cáncer del sistema digestivo. Hay que estar muy pendiente. Por tal razón no controlo solamente la enfermedad, es decir, la obesidad, porque me aumenta el riesgo de que el paciente se me infarte en el cerebro o en el corazón, sino porque si la controlo disminuyo la probabilidad y estoy tratando de controlar un factor de riesgo para padecer cánceres. Esto está claro, ¿cierto, Alberto? 13 sitios anatómicos, 13. Raudy. 13 sitios anatómicos están asociados a una frecuencia incrementada de cáncer en presencia de obesidad. Y definitivamente la patología colorectal Así es la más, digamos, la que se lleva la bandera. Y de ellas, el cáncer colorectal. La patología gastrointestinal y de ellas el cáncer colorectal. Por esta razón, aunque la tamización comienza después de los 40 años, en Colombia para el cáncer colorectal, usted tiene que priorizarla si tiene un paciente con obesidad. ¿Estamos? Hay que priorizarla si tiene usted un antecedente de obesidad porque se incrementa el riesgo de esto. ¿Los ambientes obesogénicos existen? Ya casi por terminar, nos quedan 3 preguntitas. Entonces ayer hablando con Alberto y nos sentamos a hablar con unos amigos y me preguntaron a los amigos, ven, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es un ambiente obesogénico? Es el ambiente que tú condicionas para que la persona sufra de obesidad. Mis padres tenían en la despensa de mi casa un ambiente obesogénico. Tenían jugo de naranja, gaseosa, azucaritas, pan y azúcar. Todo estaba dado para que yo fuera un paciente con prediabetes y con obesidad. Punto. Cuando llegué a los 17 años, sufrí por primera vez de obesidad. Bajé de peso y a los 22 años llegué a 98 kilos con 1,70 m. Porque el ambiente está dado a eso. Y un estudio, que esto es bien interesante, miren esto que parece tonto, un estudio bien interesante que salió en el New England Journal, contó que si tú tenías mucha comunicación telefónica con personas con obesidad, tu riesgo aumentaba. Solamente esa condición te aumenta. Por esta razón, el país más obesogénico del mundo es México. Si han ido alguna vez a México, cada esquina
te encuentras un sitio para comer, lo que quieras, tacos, gorditas, te encuentras 50.000 oxos. Por esta razón, la tasa de sobrepeso y obesidad en México es del 60% en adultos, 40% en adolescentes. Hay que controlarlo. Si están en su casa y tienen niños, no les pongan cosas que los predispongan a la obesidad, porque eso es un ambiente obesogénico. Ahora, Alberto, esta pregunta la debatimos mucho ayer. ¿Se cura o no se cura la obesidad? ¿Se cura o no se cura? Yo creo que esta pregunta no se puede responder sin hablar de dos cosas. Bien. La primera, si nos referimos al peso como la definición de obesidad, en un paciente bariátrico, por ejemplo, Sí. que llegue a un peso normal, a un índice de masa corporal normal, podríamos decir que la obesidad está curada. Sin embargo, eso sería minimizar la obesidad a una fórmula matemática. Ok. Y definitivamente la obesidad no es una fórmula matemática. Total. El problema es más complejo, tiene más aristas socioculturales, socioeconómicas, genéticas. Entonces, con los pacientes obesos pasaría algo similar a lo que pasa con los pacientes alcohólicos. El paciente no toma por 20 años, pero morirá siendo alcohólico, porque su condición existe. Si hablamos de una base genética de la obesidad que está aceptada hoy en día, y en los estudios que se han hecho en gemelos, por ejemplo, gemelos idénticos, cuando viven en ambientes diferentes, en entornos socioculturales y socioeconómicos diferentes, la concordancia de obesidad alcanza el 70%. O sea que la obesidad sí tiene una base genética que está claramente demostrada, pero también ese 30% indica que tiene una influencia medioambiental que también queda tácita en ese reporte. De tal manera que la obesidad es más compleja. Yo creo que la obesidad no se cura. Ese es el... Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que dicen los científicos. Yo creo que las enfermedades se pueden curar. Yo creo que las enfermedades se pueden curar y hay contextos para todos. Bien, si tienes 35 años de tener diabetes y estás insulinodependiente, tu diabetes se va a controlar, pero no se va a curar. Pero si tienes 18 y tienes diabetes por obesidad, yo te tengo que decir, podemos curar tu diabetes. Recuerden que casi toda la población tiene el factor genético, solamente falta el factor ambiental desencadenante. Creo que en condiciones particulares se podría curar, incluso en las causas secundarias. Si tienes por Cushing, te curo el Cushing y te pueden curar. El asunto es que cuando nosotros pensamos en obesidad, pensamos en la mayor cantidad de obesidad que existe, que es la debida a una hiperalimentación. Nosotros pasamos de ser nómadas y de ir a cazar animales a tener la comida en la casa. Pasamos de un estado en donde estábamos en balance negativo calórico, ahora donde estamos en balance ultra positivo. Entonces estamos en una condición que nos predispone a padecer de obesidad y creo que en condiciones puntuales la obesidad podría tener cura. Y aquí entonces vamos a hablar de los medicamentos. Esto es bien controversial porque aquí sí tengo que decirle, los medicamentos no curan la obesidad. Porque sería solamente limitarla a una pérdida de peso. ¿Vale? Los medicamentos no curan la obesidad. ¿Cuántos existen? Múltiples. En Colombia tenemos Orlistat, el Disgracil, tenemos liraglutida y tenemos semaglutida. Existen otras combinaciones, topiramato, naltrexona, ¿cierto? Existen otras combinaciones que no tiene sentido hablarlas porque no las tenemos en el mercado. La obesidad con medicamentos, el medicamento nos da la mano, nos ayuda. Por una razón, el 30% de los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica de obesidad, después de haberle iniciado un análogo de GLP-1, sema o lira, hacen reganancia de peso. Porque no lo trabajamos acá. Y si no te trabajo acá, tu enfermedad, que no es solamente la ausencia de salud, va a persistir. Yo quería responder esta pregunta para irnos a la próxima y es, ¿un paciente que se opera de obesidad se cura, Alberto? Con los medicamentos yo estoy seguro que no se cura. Controlamos, bajamos de peso, pero hay otros factores importantes. ¿Y si se opera? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Que la obesidad tiene varios pilares, socioeconómico, cultural, Sí. genético y conductual. Yo creería que bajar de peso implica curar el peso, pero acuérdate que hay una serie de factores, por ejemplo, los conductuales, que van a estar presentes y que deberían tratarse a la par del manejo del peso. De tal manera que me parece que es un tema
con varias aristas. Con Sí. varias aristas porque no depende de una sola cosa. ¿Qué opinas tú? No, yo opino que la cirugía es un gran avance y que es una buena opción para pacientes muy bien seleccionados, si lo trabajas en una clínica de obesidad. Entonces, si aquí hay alguien que trabaje o esté en la Fundación Santa Fe, hay un grupo de obesidad y de cirugía bariátrica en la Fundación Santa Fe que su tasa de reganancia está por debajo de la media. O sea, los pacientes que operan solo reganan entre el 10 al 15%, muy poco. Pero si tú buscas la literatura es mucho más. Entonces alguien me explicaba, Dot, es que ven, no operamos, el paciente puede tener todas las ganas de operarse, que si el paciente no lo tenemos bien seleccionado, no lo operamos y punto. No lo operamos porque entonces el paciente fracasa la cirugía. Le monto la comorbilidad de poca absorción y luego el paciente está otra vez en índice de masa corporal de 45. Entonces me explicaban en varios eventos que he estado de obesidad, doctor, nosotros tenemos una tasa de reganancia muy baja cuando operamos bien a los pacientes. Voy a decir una cuestión aquí, un paréntesis, esto no tiene nada que ver con en lo que estamos. Hay pacientes que están con 32 y el cirujano te dice, te opero, entonces no seleccionan bien al paciente y otra vez hay reganancia de peso. Para finalizar esta parte queríamos dejar una última pregunta muy controversial. ¿El que es gordo porque quiere? Es como el que es pobre porque quiere. ¿Tú qué opinas de esto? ¿El que es gordo porque quiere estar gordo? La respuesta es no. Bien. La obesidad, como lo mencionaste ahorita, depende, es decir, se llega a ser obeso por una cantidad de factores que no aparecen de un día para otro. Son factores que guardan relación con la infancia, son factores que guardan relación con los hábitos, son factores que guardan relación con la cultura, de tal manera que ser gordo, para ponerlo en los términos que lo colocaste acá. Nos preguntaron, esas preguntas Exacto. las tomamos, yo Tal abrí, cual. obviamente, ayer me preguntó Salberto, yo abrí una caja de preguntas en mi cuenta de Instagram porque queríamos entender qué era lo que más preguntaba la comunidad, abrimos una caja de preguntas y estas fueron las 11 preguntas que más nos hicieron de cerca de 1.500 preguntas. Y todo el mundo decía, doctor, a mí me han juzgado porque dicen que soy gordo porque quiero. Entonces tomamos las preguntas de allí, que fue la tendencia. Por Sí, así supuesto, que- es un término que clínicamente no está en el contexto, pero quisimos traer la pregunta tal y cual como las Como personas se hizo, nos las claro. transmiten, ¿no? Sí, y me parece que ser gordo es la consecuencia de todo lo que acabo de mencionar. Así es. Bueno, yo quiero responder ya para finalizar. Yo fui una de las personas que juzgó al paciente con obesidad. Porque el paciente llega, y probablemente muchos los estemos haciendo. Entonces el paciente llega y le decimos, es que te falta voluntad para perder peso. Es que tú no haces lo necesario. Es que tú no estás alimentándote bien. Es que tú no te levantas a las 5 de la mañana a hacer actividad física. Vengan, está enfermo. Hay que entender que está enfermo. Y no solamente está enfermo porque tiene mucha grasa. La implicación neuropsiquiátrica de la obesidad, que es un capítulo aparte, está totalmente demostrada. El paciente con obesidad tiene más ansiedad, tiene más trastorno bipolar y tiene más depresión. Dile a un deprimido que deje de estar triste. No es posible. Entonces, la persona con obesidad no está gorda porque quiere estar gorda. Hay que entender que está enfermo y hay que entenderlo. No es que tú no quieres dejar de comer. Doctor, no puedo. ¿Y saben por qué? Recientemente hemos descubierto que a pesar de que hemos hablado de grasa, la obesidad no es una enfermedad de la grasa. El órgano de la obesidad se llama hipotálamo. Estás enfermo del cerebro. El hipotálamo está inflamado. No puedes dejar de comer. Entonces el que está gordo está enfermo. El que tiene una obesidad tiene una enfermedad mucho más allá de que me veo un poco más gordito y de que además tengo más grasa corporal. Entonces no, hay que entender la obesidad en todo el ámbito holístico, psicosocial, cultural, económico, ambiental. Gracias por su atención y por los minutos prestados. No sé si hay alguna pregunta o hay tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Claro, profe, déjeme y le paso el micrófono. Claro que sí. Yo quería hacerle una pregunta que siempre en los círculos internistas se discute. ¿Existe el obeso metabólicamente sano? Bien, profe, ¿va usted o yo? Vale, bien, no existe. Hay que ser contundente. No existe. Por mucho tiempo se habló de este concepto. El obeso metabólicamente sano o saludable.
El asunto es que cuando nosotros entendíamos esto, eran solamente medidas que podríamos hacer desde la clínica. Es decir, un paciente de 35 años con un índice de masa corporal de 32, te medía una glicemia y estabas normal, te medía la presión y estabas normal. Entonces tú eres metabólicamente saludable, tranquilo, estás bien. Incluso le decían a uno, estás mejor que el flaco, tranquilo. Ya se sabe que no. El paciente que tiene un índice de masa corporal de 32, cerca de un 70% tienen hígado graso, y tienen páncreas graso, y tienen músculo graso, y tienen tiroides grasa. Entonces no es posible que sea metabólicamente saludable porque los órganos endocrinos están enfermos. ¿Y cuál es el órgano endocrino más grande que tenemos? El músculo. Eso seguramente dentro de 2 o 3 años van a haber muchos congresos de músculo, ¿no? Músculo, el músculo como órgano endocrino. Si el músculo está enfermo, es muy poco probable que metabólicamente te encuentres sano. Entonces, profe, sin mencionar que la obesidad es una condición inflamatoria. Así es. Demostrada. Y que en la práctica médica no hacemos determinación de variables inflamatorias cuando estudiamos el paciente obeso. Y esa condición inflamatoria es la que explica otras consecuencias de la obesidad, por ejemplo, el cáncer. Está explicado en ese escenario. Por ejemplo, lo rápido que corre el hígado graso para convertirse en un NASH, en una estatohepatitis, guarda relación con la inflamación que genera la obesidad. Entonces, no es factible hablar de un obeso sano. No es un concepto que se ha aceptado. Sí, hay una cosa, y a mí me pasó una vez una situación muy compleja en redes sociales, porque una revista mostró a unas mujeres, ellas dicen de talla grande, diciendo que eso también es salud, esto también es salud. No, en esto no es salud. Quizás no lo voy a juzgar cómo emocionalmente te sientes, perfecto. No, yo me veo linda, no estamos discutiendo eso. No, yo soy preciosa, perfecto. Yo me valoro, te entiendo, pero no estás sana. Que son dos conceptos distintos. Entonces tú puedes sentirte emocionalmente como quieras y eso está bien, pero no podemos normalizar la enfermedad. Ahora, existen médicos y existen muchas personas que siguen siendo gordofóbicos, ¿no? Que luego entonces, porque tienes esa condición, te voy a entrar a juzgar. No hay razón alguna para hacerlo. Hay que ser muy prudentes porque tú no andas por la calle diciéndole a tu amigo que sufre hipertensión, hey, cuando te preguntan, no, ay, por el gordo, no, el gordo está bien. De pronto es tu amigo y no pasa nada, pero tú no recuerdas, ay, el deprimido, no, el deprimido está bien. Ah, el señor de la hipertensión, tú no andas por la calle diciendo eso, porque hemos normalizado estos términos, porque muchas veces tenemos gordofobia. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por la invitación, profe. De verdad. Ya le voy a dar el paso a Martí. Quería invitar a una parte de ustedes, sobre todo en particular los médicos en formación, porque se va a abrir un taller de experiencia sobre POCUS, que es digamos que el complemento de Fonendo. Entonces necesitamos que apoyen los 2 grupos de conferencistas. Acá nos vamos a quedar con el simposio de multimovilidad. Adelante, Martí. Sí, como bien los decía, doctor, abrimos el espacio para que se puedan desplazar eventualmente al otro salón los que vayan a ir a los espacios de talleres. Ya vamos a dar inicio con el doctor Sarmiento, que ya está del otro lado. Y para continuar acá en esta sección, le damos paso a la charla denominada Multimorbilidad y Epidemiología y Retos en Medición por parte del doctor Juan Carlos Fernández. El doctor Juan Carlos Fernández es el secretario de Salud de Bolívar actual, es consultor senior del sector salud, tiene un doctorado en administración de salud, administrador de salud, médico cirujano, especialista en medicina interna y gerencia empresarial, tiene también un máster en administración, un máster en alta dirección en gestión y liderazgo estratégico y en gestión directiva en salud. Doctor, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a contar una historia pegando esto, y es que más o menos hace 10 años pesaba 128 kilos, con un índice de masa corporal de 40.5, o sea, era obeso. Y toca cambiar la conducta para poder tener los resultados. Y lo que los invito es a que empecemos a pensar más en nosotros mismos. Sé que la medicina es un apostolado donde casi siempre
o siempre debemos servir al otro, pero pensemos en servirnos a nosotros mismos y por ahí comenzamos. Gracias hoy por esta invitación. Doctor Niebles, un placer, un abrazo. Cuando compartimos mucho tiempo en el Hospital Universitario y en Enrique de la Vega, para los que tienen memoria, allá compartimos muchas noches también en urgencias con la doctora, que acá está al fondo. Muchas gracias. Bueno, contarles varias cosas. Lo primero es multimortal. Vamos a dejar que saque un momentico. ¿Cómo estás? Lo primero decirles es que nosotros tenemos más o menos que el 82% de las personas mayores de 65 años padecen de multimorbilidad. Un tercio de los mayores de 45 años padecen multimorbilidad. Los mayores de 20 a 40 años, solamente un 10%. Pero lo que más nos preocupa es que nos empezamos a encontrar, ahora vengo de la mesa de infancia, niñas, niños y adolescentes, es que tenemos unos datos que ya un porcentaje significativo de esto están empezando a tener lo que es la multimorbilidad. Y esto requiere un enfoque completamente diferente e integral. Integral es cómo a estos pacientes, cuando los vemos como un todo, no los vemos fragmentados, no lo vemos como el hipertenso, el obeso, el diabético o el que lo ve el nefrólogo, neumólogo, cardiólogo, o como me decía un amigo, es que nosotros lo vemos por raticos, un ratico. Y es ahí donde la medicina interna termina siendo la integralidad. O cuando armamos modelos de integración para pacientes multimórbidos, es cuando vemos el paciente como un todo. Este es el mapa de Bolívar que ahora los estamos recorriendo, que lo estoy recorriendo, decirles que para pasar de Cartagena a Cantagallo son fácilmente 18 horas y que tenemos que atravesar 4 departamentos diferentes para poder llegar allá, pero también pensemos que un paciente, yo creo que la otra semana vamos a inaugurar el tomógrafo de CIMITI, un paciente que estaba en San Pablo y le dan una orden para que venga a hacerse unos estudios a Cartagena, se podrán imaginar todo lo que hay que hacer, y llega y de pronto no encuentra la atención y empieza a fragmentarse todo esto y se vuelve una dificultad. El objetivo de esta presentación es básicamente ver cómo los desafíos y al tiempo dar soluciones a estos problemas, donde el enfoque, señores, es centrado en la persona, centrado en el paciente. Cómo nosotros, ese paciente, no lo vamos a ver como el hipertenso o el obeso, sino que lo vemos como un paciente que tiene múltiples patologías, pero que además el contexto social, cultural, sus factores de riesgo, su situación social, su situación geográfica, debemos conocerla porque esos determinantes sociales son los que van a permitir que tenga acceso o no a la salud, a los medicamentos y sobre todo darle solución y bienestar. Definición de multimorbilidad, básicamente es que vamos a tener 2 o más patologías. Le dije las estadísticas cómo están, tenemos muchos en Bolívar. Y el objetivo de esta presentación es eso. Nosotros estamos aquí así en Bolívar. Esto tenemos la proyección de cómo estamos, tenemos una base amplia de jóvenes, pero la proyección va haciendo que vamos a ir creciendo en adultez. De hecho, nosotros progresivamente hemos tenido un ciclo de vida y vemos cómo vamos a estar, cómo estuvimos el año pasado y cómo nos vamos a ver en 2028. Cómo vamos a ir creciendo poco a poco en mayores de 60 años y miren cómo vamos envejeciéndonos con el pasar del tiempo. De hecho, una pregunta que le puede hacer a sus estudiantes de pregrado en cualquier momento es, ¿usted tiene expectativa de tener cuántos hijos? No, es otro objetivo. No fue como nos enseñaron a nosotros que teníamos la expectativa de tener hijos, ¿vale? Entonces, eso permite. Además, que gracias a las tecnologías en salud y a los cuidados también vamos envejeciendo más o duramos más tiempo. Me van a perdonar, aquí toca hacer un acto de fe, pero es decirle que estos son todos los indicadores que nosotros medimos en la estructura demográfica. Aquí tenemos datos desde el 2018, 2023 y tenemos los proyectados. Y básicamente es que el índice de dependencia del adulto mayor cada vez va a ser más alto.
también tenemos el índice de Frisch y el índice de vejez va avanzando. Estos programas integrales de multimorbilidad es necesario tenerlos porque cada día vamos envejeciendo más. Pero al mismo tiempo tenemos hipertensión, diabetes, obesidad, otros problemas, cáncer, y poco a poco se van complicando y es la forma que nosotros tenemos que atender. Hoy yo les pregunto, ¿cuántos programas enfocados en el adulto mayor conocen en Bolívar que estén dados desde el aseguramiento o desde los privados? ¿Cuántos geriatras tenemos en Bolívar? 2 registrados. Entonces, chicos, si quieren hacer algo, créanme, para allá vamos. Ahora, ¿cuántos modelos de atención enfocados en el adulto mayor e incluso en la dependencia del adulto mayor está? Y hacia el norte de esta zona, perdón, por aquí de pronto me desoriento, están construyendo viviendas enfocadas para personas mayores de 65 años donde yo fui a averiguar algo y me dicen, no señores, que usted si necesita que le hagan el aseo, usted llama y suben y le hacen el aseo. ¿Quiere comer? Baja al restaurante y come aquí mismo. Es decir, es un apartamento con una expectativa de hotelería para que usted solucione todos los problemas y no tenga que preocuparse. ¿Y la esperanza de vida cómo nos va hasta 2023? Señores, esto que ven aquí, ¿qué fue? El reto más grande que nosotros hemos presentado, que es el desafío de COVID, que fue lo que nos cambió. Pero de ahí en adelante, aquí en Bolívar, las mujeres 79 años, los hombres 75, la media 77 años. Esa es la expectativa de vida que tenemos nosotros aquí en Bolívar. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos cambió también la epidemiología en Bolívar? Miren las demás cifras. Tasa de natalidad va para abajo, mortalidad, bueno, ahí tuvimos un cambio por COVID, pero mira lo que nos cambia, la tasa de migración. Muchos migrantes llegaron a Bolívar y esto también nos cambió la epidemiología. Seguramente esto no es un enfoque hospitalario, pero cuando van al hospital se dan cuenta que nuevamente tenemos más tuberculosis, más diabetes, más VIH, complicada que vemos en el hospital. E incluso la morbilidad materna y mortalidad materna está relacionada con esas migrantes que llegaron que no tienen aseguramiento y que no tienen un control prenatal adecuado y cambia la epidemiología. Las enfermedades principalmente asociadas a esta morbilidad son diabetes, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. En Bolívar, estos son datos de 10 años, los factores que más influyen para que se den estas patologías, adivinen cuáles son. El acceso a la salud. La dificultad de acceder a servicios de salud. Es decir, no estamos hablando ni siquiera es que el número de médicos, el número de camas, no. Es que no puedo llegar. Nosotros en Bolívar somos 2.700.000 habitantes. El 46% está concentrado en Cartagena, pero lo demás está regado en 45 municipios. Y en esos 45 municipios el 40% de la población vive en zona rural dispersa. El acceso es difícil. Ahora, solo imagínense que aquí en Cartagena los pacientes se quejan porque usted le prescribió el medicamento, los va a reclamar y no se lo dieron completo o no se lo dieron. Ahora imagínate cómo le va a llegar ese medicamento allá. Y un datico adicional que son, la gran mayoría incluso vive en pobreza o pobreza extrema. Entonces pensar que se tiene que gastar 20, 25 mil pesos para ir a buscar el medicamento, esa es la comida de 2 o 3 días de su casa. Esas son las dificultades que tenemos que enfrentar y es ahí donde tenemos que trabajar para eso. Señores, ¿cómo los determinantes sociales afectan la salud? Voy a contarles un puntico que traje ahora de la mesa de infancia y es decirle, ¿cuántos de ustedes conocen una casa que no tenga piso, que sea piso de barro de ese que, debo decirles que lo barren bien, le echan agua y queda que parece un cemento pulido? ¿Quiénes han visto eso? No, ¿viste? Las personas, los niños que crecen en casas sin piso y sin agua potable,
tienen un 60 a 70% menos de capacidad cognitiva con alguien que recibe buenas condiciones higiénico-sanitarias y que toma agua potable. Quiere decir que esa malnutrición, esos factores, determinan no solo en ese momento, sino el adulto que va a tener menor capacidad cognitiva para la toma de decisiones o para los procesos que tendrá que hacer en su futuro porque no tiene un buen desarrollo desde lo más básico. Miren aquí cómo nosotros estamos en rojo en eliminación de excretas. Cuando hayan ido a un pueblo y vean que hay unos bordillos y andenes y ven un agua como negrita, créanme que eso es vitamina M, ¿vieron? No crean que es otra cosa. Que entendió, perdón. Cobertura de aseo, cobertura de alcantarillado, cobertura de acueducto. Entonces, si no tenemos agua, si no tenemos acueducto, si no tenemos aquello, ¿cómo nosotros podemos poder organizar un tema de salud? Hace muy poco el doctor Cabrera nos ayudó porque tuvimos un pico, una cosa exagerada de enfermedad diarreica, de una causa viral, pero es que miren estas condiciones, ¿cómo tenemos que hacer? La doctora preguntaba, ¿y cómo se hace el agua de arroz? Fantástico, pero es que mira además a lo que nos enfrentamos. Y los chicos están jugando en la calle y van y se meten la mano en la boca y de ahí para adelante todo lo que usted quiera. Esas son serias. Bueno. Morbilidad atendida por causas en la adultez. Esto es entre hombres y mujeres. Decirle una parte importante que se me olvidó aquí, subrayarle, aquí está, yo creo que es esta, y sobre todo en la vejez, todas las enfermedades circulatorias, pero hay un tema importante en el tema femenino, y es que, ¿cuál creen que es uno de los costos más altos en salud que se presenta? O pensemos, tenemos una mujer mayor de 70 años, con un índice de masa corporal o con una desnutrición o con una sarcopenia. ¿Cuál es el mayor riesgo que uno tiene? Que tenga una caída y tenga una fractura de cadera. Y la fractura de cadera eleva todos los costos. ¿Saben que la asociación entre pérdida de los dientes, sarcopenia, va directo a la fractura de cadera? Y entonces los problemas de salud oral no los vemos. No los vemos. Entonces esa mujer no puede ni siquiera comer productos de origen animal, carne, sino que prefiere comer solo carbohidratos y pierde músculo y al perder músculo se vuelve más frágil para tener este tipo de fracturas. Entonces todo eso aparte. En relación a los grupos de Bolívar, aquí me perdonan que traje todo, las enfermedades cardiovasculares y digestivas siguen estando. Entonces, los factores de riesgo en esta multimorbilidad básicamente son la edad avanzada y se dan cuenta cada vez más vamos a llegar más lejos. Un ejemplo, mi abuelo falleció a los 99 años con 7 meses. Mi abuela cumplió en marzo 98 años. Y quiero decirles que me toca avisarle, mi abuela vive en Montería, avisarle a la empresa que la atiende de atención domiciliaria, cuidado te la vas a llevar para la clínica, ponle todo en la casa, ponle el oxígeno. No, porque ya el año pasado se la llevaron y duró 15 días en el hospital y eso es más riesgo. Es más, ahí podemos hablar incluso de temas de fin de vida, del anciano frágil, donde el manejo domiciliario es un poco más adecuado, da un mejor resultado. Señores, estilo de vida y factores genéticos. Pero hay un tema más importante que tenemos en Bolívar y es el siguiente. El 68% de Bolívar es afro. Pero además de eso, tenemos un tema que es cultural. Díganme, los mayores de 40 años, no levanten la mano, por favor, tranquilo, y mucho menos las señoritas. ¿Quiénes desayunábamos? Tajas con queso, huevo frito y suero. Y si es que no nos lo repetían en la tarde. Así tarde, me como la R y todo. ¿Quiénes tenían como acompañante a todo las tajadas delgaditas, que ahora le dicen moneditas, o los patacones con suero? Y el paseo del fin de semana era ir a comer frito. Eso es un tema cultural. Señores, yo vengo pasé por María la Baja, por Playón, no me vayan a echar muerto ahora, y me vas a regalar 5 minuticos más, y es que
ellos cogen el plátano, venden el plátano, ñame, huevo, todo, lo venden y le compran un jugo de botellita al niño y le compran un chito. Y ellos mismos prefieren vender eso para comprar salchicha y que porque rinde más. Entonces, eso es un tema cultural donde todas las estrategias pueden ser no buenas, no van a dar resultados, a menos que entiendas que debes cambiar culturalmente y comienza desde temprana edad o mostrarle las dificultades que se van a presentar. Señores, noticias buenas dentro de todas. ¿Dónde está el equipo que hace proceso renal, prevención renal? Es que los datos que tenemos en Bolívar es que la enfermedad renal crónica en fase 5 en terapia de reemplazo renal ha ido mejorando. Los números, eso va mejor que Colombia. Pero tenemos otros datos que sí nos va muy mal. También VIH íbamos bien hasta 2022, por ahí tenemos otros picos y tenemos otros datos que sí van mal. Señores, ¿qué nos está matando en Bolívar en los últimos 10 años? No me voy a meter con el tema de COVID. Aquí simplemente fueron las enfermedades transmisibles. Espera un momentico, ya. Pero vean un pico muy alto entre 2019 y 2022, que es diabetes. ¿Y esto estaría relacionado a qué? A la pandemia. Menos actividad física, más encerramiento, problemas de salud mental que terminan conllevando que tengamos un aumento en el consumo de calorías. Entonces, el impacto en la calidad de vida, que es una de las cosas muy importantes, recuerden que salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino también bienestar. Y es ahí donde se ve impactado la reducción de funcionamiento y algo muy típico. Vuelvo a preguntarle a todos aquellos mayores de 40 años, cuando se levantan en la mañana o hacen algo en el día, ¿no presentan algún dolor? Les pregunto. No, perfecto, maravilloso. Pero quiero decirle que las estadísticas son sabias. 1 de cada 5 tiene dolor crónico. Y si no, vayan y vean las cifras de cuánto venden en ibuprofeno, cuánto venden en todo, de todas las marcas posibles. También el deterioro mental. ¿Por qué? Porque ya yo no soy el mismo. Y estos desafíos clínicos se convierten en complejidad de tratamiento, interacciones medicamentosas y coordinación entre especialistas. El modelo de atención integral requiere que un paciente que viene, por ejemplo, o que llega a Magangué de otro, de Las Lobas o de otro, vaya ese día y sea visto por todo el equipo. No es que el lunes 5 lo ve el internista, le da la orden para que vaya donde el cardiólogo y se la dan para 2 meses. Después va donde el nefrólogo para 2 meses después. No, pero que la ecografía faltó. Al final, al tipo se demora 2 años para poderle hacer un diagnóstico de una enfermedad renal en un diabético que es hipertenso, pero pasaron 2 años y ¿qué pasó? No hicimos nada. Por eso muchas veces encontramos las urgencias dialíticas en vez de hacer una nefroprotección y hacer una prevención, un diagnóstico temprano. Señores, requerimos de algo que se llama atención integral, medicina personalizada y manejo de polifarmacia. El 26% de los pacientes mayores de 60 años multimórbidos tienen sí o sí más de 5 medicamentos prescritos de forma crónica. Entonces, preguntémonos hoy como médicos, ¿a cuántos de mis pacientes yo le he formulado más de 5 medicamentos? Y otra cosa, ¿ya hice el chequeo de las interacciones entre ellos? ¿Lo he visto integralmente si me afecta o no el riñón, esto, aquello, cómo están sus diferentes niveles, cómo van afectando? La importancia de la atención primaria, decirles que nosotros estamos enfocados en detectar temprano. Se hizo un cambio en el Plan Decenal de Salud Pública donde la atención primaria buscaría dar solución al 80% de los problemas, creo que eso es muy retador, pero la idea es poder hacer una detección temprana y sobre todo a educar al paciente. También tenemos que buscar lo que se llama la autogestión y esa palabra que aprendimos tanto en pandemia que se llama empoderamiento es lo que tenemos que darle al paciente para que él mismo conozca su enfermedad. Ahora, recuerden que estamos en nivel, por lo menos en gran parte de Bolívar, el 72% de Bolívar es régimen subsidiado, estratos 1, 2, máximo 3. Cuyo nivel educativo muchas veces no supera primaria. Y es ahí donde tenemos que tener comunicación entre los equipos y adherencia. Es ahí donde tenemos que también hacerle seguimiento.
nuestra información, la que tenemos de los pacientes, debería ser la misma. Ahora, me dicen, no, la historia clínica única, eso es un reto que creo que ningún país del mundo al final lo ha podido hacer. Pero lo que sí podemos hacer es tener un match a través del servicio de información donde podamos tener unos registros adecuados y tomar las decisiones. Señores, nosotros tenemos, esto es Bolívar, Cartagena solo es el pedacito de aquí. Por acá tenemos Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Sucre, Córdoba, todo esto, señores. Y para poder entrar ahí, nosotros establecimos un plan de desarrollo que se llama Bolívar me enamora, y decirles que nosotros comenzamos que Bolívar ocupamos el puesto 14 en salud dentro de todos los departamentos. Y dentro de la costa atlántica somos el 4. Señores, vamos de cuartos. Tenemos que luchar y en el país somos 14. Y en el tema de percepción de salud, es decir, cómo nosotros percibimos nuestra salud, cómo estamos por aquí abajo y por acá arriba está todo lo que es Pereira, Risaralda, todo este tema, y por acá está Atlántico. De resto nosotros estamos bien abajo. Y esto es lo que nos afecta. Todo el tema de inversión en salud pública, mortalidad infantil, cada uno de los indicadores que se los mostraré después, en otro momento. Y decirles que para poder luchar contra eso, una de las cosas muy importantes de las estrategias es que los invito a que esos estudios de caso, es más fácil aprender de los errores del otro que los errores de uno mismo. Yo invito al doctor Cabrera, me va a corregir, antes estaba el doctor Ángelo como jefe de las sesiones. ¿Quién está ahora? El doctor Maza, gracias. Con el doctor Augusto, que esas sesiones ojalá sean abiertas. Yo creo que es un compromiso de la gobernación y la secretaría que lo podamos hacer completamente abiertas para que la gente que esté en el sur, que esté en todos lados, pueda acceder a esa información, a ese estudio de casos, porque la gestión de conocimiento permite que todos podamos aprender más. El tema de diagnóstico y planes de tratamiento deben ser establecidos por guías y protocolos que sean de fácil acceso. Muchas veces nosotros, y se lo digo desde el punto de vista administrativo, cuando yo he hecho como las dos carreras, cuando yo veo la guía médica desde la mirada administrativa, digo, me hace perder el tiempo, porque es muy difícil. En cambio, si esa guía me la convierte en un protocolo de estricto cumplimiento, no tengo que pensar, tengo que seguirlo y punto. En cambio, la otra te abre la puerta para que usted decida muchas cosas y es ahí donde se puede perder eso. Una recomendación. Resultados de investigación, tenemos que seguir adelante. Nosotros ahora en el mes de mayo presentamos por primera vez en la historia en el Congreso Mundial de Economía de Resultados y de Economía de la Salud y de Resultados, trabajos de investigación propios que nos permiten no solo levantar la línea de base, sino cómo estos análisis y las proyecciones que nosotros tenemos a nivel mundial muestran un impacto verdadero en salud, porque tenemos que empezar a ajustar y cambiar lo que sea necesario. Tecnología. Señores, nada va a cambiar colocando 1000 médicos en el sur. Les doy un ejemplo. Hoy en Montecristo hay unos problemas de seguridad que seguramente todos los médicos van a salir, pero tenemos que darles prioridad. Y es ahí donde la telesalud, y muchas, puede acercarnos a eso de una manera más rápida. Voy a ver, el doctor que está aquí sentado acaba de ver el celular. Seguramente alguien, voy a poner un ejercicio, está un médico en el sur que está conectado con un transductor y con su celular hace un ecofaz y puede hacer un diagnóstico rápido que la ictericia que tiene el paciente es porque tiene una litiasis en el colédoco, en el cístico, y rápidamente le dice, hey, no te demores con eso, mándalo para Mangué para que rápidamente le hagan una CEPRA y sacamos el problema y al día siguiente le hagan la colecistectomía y ya no vaya a tener problema. No que esperes 10 días y te lleve una pancreatitis aguda, un SDRA y se consuma todos los recursos de todo el sistema. Eso es lo que tenemos que hacer. Telesalud para el sur, ese es uno de los proyectos estratégicos que nosotros tenemos. Necesidad de nuevos estudios, les digo, tenemos que empezar a investigar. Ahora que estamos viendo el tema de multimorbilidad, señores, ¿quién se dedica a hacer estudios de investigación? MinCiencia y Tecnología, por ejemplo, cierra uno ahora el 24 de junio y una de las líneas, fortalecimiento al diagnóstico temprano, al seguimiento de pacientes, hay muchas líneas,
Pero, por ejemplo, en el tema de multimorbilidad, de ustedes mismos, diabetes, hipertensión, o sea, lo que vemos todos los días, fácilmente podemos hacer, además que podemos acceder a recursos importantes, le estoy hablando que son de 42.000, 44.000, 20.000, y la hora del investigador usted la puede poner, si la hora de consulta usted la pone a X, usted multiplique ese por 3 porque la hora del investigador es mucho más. Se lo digo por experiencia. Vale. Programas de formación, capacitación y recursos educativos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Verdad, es que el problema que tenemos ahora es que en el primer nivel de atención ese médico no direccionó o no diagnosticó, no vio eso al paciente, no vio bien eso en el paciente. Y tenemos nosotros acá en el hospital que hacer el diagnóstico de todo. Por eso es que estamos llenos. Eso debe mejorar allá. Entonces yo les hago la pregunta. Cuando ustedes estaban haciendo rural, doctor, ¿usted dónde hizo rural por casualidad? Ah, bueno, pues te tocó ahí cerquita. Está bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Más lejano? ¿Eymar? ¿Aquí? Vale, está bien. Entonces vamos a suponer, yo tengo la historia de regidor porque ya vive uno de mis 300 primos, que no es mamadera gallo, tengo como 300 primos. De mis 300 primos que viven en regidor, y usted va a un puesto de salud que no tiene más de 100 metros cuadrados, donde las paredes se caen, un tensiómetro que usted escucha mejor sin él, un fonendo que de eso que usted le pone el brazalete y se está abriendo, y le dicen, salve usted la patria. Y le llega un paciente con una enfermedad huérfana, ¿qué va a inventar el tipo? Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso? Mejorar la capacidad instalada, mejorar la tecnología, pero que al mismo tiempo ese paciente, cuando él sospeche algo, utilice la tecnología y diga, tengo este criterio, tengo este diagnóstico, tengo esto y tengo estas probabilidades. Y lo direccione rápidamente, no que se demore. Porque entonces si le pido unos exámenes que tiene que irse los a tomar a Río Viejo, por ejemplo, y lo dan los resultados en 10 días, todos perdemos. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer, y es ahí donde estamos trabajando. 2 minuticos más, no me regañen. Importancia de familia y cuidadores. Señores, ¿cuántos de nosotros, yo veo a la doctora muy activa en redes, siempre, todos los días, y muchas veces ha metido, es que el paciente no es el paciente es la familia. Ahora que estamos hablando de obesidad, óyeme, yo estando obeso, llegaba a mi casa y veía, puedo decir una marca, perdónenme, un postre de chocolate de Patricia Verón puesto ahí. Al hijo mío lo consentían con un tarro de Milo, al otro con unas galletas Oreo, la Pony, joda, y el obeso tratando de bajar, no joda, y le están pegando así en la cara para que la embarre. Entonces, vienen los pelados, van a ver películas, un festival de pizza. No, y entonces, eso está en contra de, o sea, el cuerpo es débil para ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese apoyo emocional es ahí donde tenemos que ver y hace parte de eso. Decirles, señores, que adaptación al entorno. En los entornos rurales tenemos que dar gestores sociales que vean, que vivan ahí mismo, que entiendan cómo es la cultura, cómo es el ir y venir de eso para poder atender a los pacientes. Y también les digo, aquí en Cartagena tenemos unos grandes problemas de pobreza y de seguridad. Con Alex hemos ido a Genequén, hemos ido a muchos, a Alex Tejada, hemos ido a muchos de esos y uno encuentra, óyeme, ¿qué hace uno ahí si no hay con qué comer ni hacerlo? Hay que tener otras intervenciones específicas. Planificar los recursos y el cuidado. Estos son los desafíos que se presentan. Tenemos unas políticas públicas que voy a avanzar, que va desde mayor aseguramiento, pero este mayor aseguramiento no es que ya tú estés afiliado a eso, no, es que la cobertura del aseguramiento sea adecuada y te cumplan. Voy a pasarlo rápido. Alianzas con entidades locales, es decir, cómo nosotros podemos dar salud. Y recuerden que la salud no es solo la consulta y el medicamento, es todo, desde psicología, desde educación, cómo nosotros hacemos eso. Reducir las barreras, si se dieron cuenta, la causa más frecuente es que no tenían acceso a la salud. De hecho, nuestro lema en el plan de desarrollo es que nosotros tenemos una salud oportuna y de calidad para poder acceder. El tema de telemedicina, señores, usted puede estar aquí hoy y atender 100 personas y llegar más lejos.
Y esas 100 personas pueden ser ayudados no solo por médicos, sino también podemos tener auxiliares que usted los hace técnicos en eso específicamente. Recuerden que la idea es que el paciente pase por todos en ese momento para que sea siendo integral, no fragmentación que hoy tenemos. Y espero explicarme bien. Educación y sensibilización siempre tiene que estar, capacitación en comunidad y el monitoreo y evaluación que siempre requerimos. El feedback comunitario. Señores, ustedes están siendo invitados como médicos a la liga de usuarios para que le transmitan cuáles son los problemas que ellos tienen. ¿Cuántos de ustedes se han sentado con los usuarios que ustedes atienden, con las pacientes, con las personas, con las familias y les dicen, doctor, es que usted cuando yo llego, no me ve a la cara. Usted pasa sentado ahí. Doctor, es que yo llego aquí a las 5 de la mañana y usted me atiende a las 11 de la mañana y yo no he desayunado. Para llegar acá me toca coger 10,000 pesos y yo lo que me gano al día son 20,000. Son cosas reales que nos pasan y es ahí donde tenemos que entender para qué la problemática. Lo otro es la coordinación intersectorial. Aquí estamos sentados, academia, asociaciones científicas, estamos el gobierno, pero ¿quién nos falta? Los usuarios, las IPS, las GPS, todos los actores para que podamos trabajar bien, pero además muchas comunidades extranjeras, muchas asociaciones afuera impulsan trabajos para que podamos hacer con recursos importantes. Esto es la coordinación, evaluamiento y seguimiento. Voy a pasarme un poquito y decirles a ustedes que el gran problema de la multimorbilidad, primero es que no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque se nos convierte en un paisaje. Hoy un paciente mayor de 70 años, voy a dar el ejemplo de mi padre. Mi papá tiene 74 años, pesa 100 kilos, es obeso, es hipertenso, es prediabético, tiene hígado graso, artrosis de rodilla. ¿Qué más será? Bueno, el mal genio me imagino que hace parte de las fases iniciales del pasar de los años o de naturaleza. ¿Qué le vemos? Glaucoma, que tuvieron que operarlo de urgencia ahora el miércoles pasado. Al paciente llega y lo ve el médico general para seguirle la receta. Va a otro médico general para que le hagan los exámenes. Tiene la cita del programa de hipertensión, tiene la cita del programa de falla cardíaca, tiene la cita del programa de obesidad, tiene la cita del oftalmólogo. Un día me mostró y me dijo, este mes tengo 28 citas. Ey, tronco de plan, estás pensionado y no tienes más nada que hacer, vale. Pero, ¿y el que está trabajando? Y tú ves ahí cómo aparece lo que es la ineficiencia y desperdicio en salud. Pero además lo más importante, ¿qué es lo más valioso que tenemos todos los que estamos aquí? ¿Qué es lo mismo? El tiempo, señores, que es finito. Porque como dicen, hay algo que sí tenemos seguro y es que, chao. Y de allá, dependiendo de su religión, se vuelve, no se vuelve, se recicla, no se recicla, o usted dirá. Entonces, señores, por favor, para trabajar en multimorbilidad, tenemos que conocer el bosque, conocer el continente y conocer el mundo. Les pido que cada uno de nosotros hagamos un acto de contrición, como nos enseñaron en algún momento en alguna religión, y digamos, ¿qué tengo que hacer yo hoy para poder mejorar esto? Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Anda, déjame lo de Instagram para ver si alguno nos sigue, si tiene información, no sean malos. Ahí están las redes de nosotros, si alguna cosa. Gracias. Muchas gracias.
Le damos muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Fernández y vamos a continuar con la siguiente charla que se denomina Abordaje del paciente con multimorbilidades crónicas a cargo del doctor Mario Villarreal. El doctor Mario Villarreal es médico especialista en medicina interna, egresado de la Universidad de Cartagena y actualmente labora como médico internista de la Clínica Madre Bernarda, Sura e IPS Salud y Bienestar. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días a todos y primero que todo gracias por la invitación y pues alegre de estar en el homenaje de mi profesor y luego compañero de trabajo. Voy a utilizar algunas cosas que dictó el doctor Juan Carlos Fernández y antes el doctor Raudy. 3 punticos antes de iniciar. 1, tener en cuenta que la abuelita del doctor tiene más de 90 años y el objetivo de tratamiento probablemente cambia. 2, que necesitamos más entrenamiento en pacientes con multimorbilidad y más geriatras en la ciudad. Y 3, que creo que va a ser lo más importante de la charla y lo que dijo, la importancia de la obesidad infantil en un congreso de medicina interna. Es decir, que probablemente la intervención va a ser allá, para evitar que vengamos acá. Titulo la charla Multimorbilidad, una historia de éxito. Y esto lo tomé de otra charla de un compañero, porque como dijo el doctor, las diferentes tecnologías y estrategias han llevado a que tengamos más frecuentemente pacientes como Eduarda. Eduarda es una paciente de 82 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, fibrilación auricular, enfermedad pulmonar, osteoartrosis y toma todos esos medicamentos, como ya el doctor dijo, en un alto porcentaje los pacientes con multimorbilidad toman más de 5 medicamentos. Aquí tenemos antihipertensivos, estatinas, anticoagulantes e incluso algunas tomitas de insulina y moringa que ella incluso cree más que con los propios medicamentos. ¿Ustedes creen que este paciente es frecuente en nuestra consulta? Es muy frecuente. A la fecha, y esas son cifras del DANE, tenemos 7.1 millones de pacientes de 60 años, pero más importante, a 2030 vamos a tener 9.7 millones y eso va a corresponder el 18 casi por ciento de la población. Y un chiste que teníamos en los pasillos era que ahí va la Harrison caminando. Ahora es frecuente que tengamos este paciente en la consulta. Y esto ha llevado pues que los estudios médicos aumenten y ahora la bibliografía hable mucho de multimorbilidad. Y a pesar de que el doctor dijo, eso es un paisaje, realmente ese paisaje lo tenemos todos los días al frente. Porque en las diferentes series se ha encontrado que los pacientes con multimorbilidad, dependiendo del grupo etario que estudian, puede estar por encima del 40%. Y si estudiamos poblaciones más de 75 años, puede estar incluso por encima del 85%. Y eso se ve sin importar si el paciente es de ingresos altos o como Colombia de ingresos medios. E incluso las estadísticas de los países con ingresos altos tienen mucha más multimorbilidad y eso se cree. Y también es importante que el doctor Fernández hablara antes porque las políticas públicas son determinantes de la multimorbilidad. En pacientes que viven en países de mayores ingresos tienen un mejor acceso a la salud y probablemente tienen una mayor identificación y duran más. En los países de ingresos medios o bajos, los pacientes puede que se mueran antes y por eso la prevalencia de la multimorbilidad es un poco menor. En Colombia, según un informe de investigación que se publicó entre el 2012 y el 2016, la multimorbilidad puede que esté entre el 33 y el 51%. Eso quiere decir que 5 pacientes de cada 10 que tengamos en la consulta van a tener más de 2 enfermedades. Y importantemente, la hipertensión es la enfermedad que más se asocia a las otras enfermedades. Hipertensión y enfermedad articular, hipertensión y diabetes. Y otro de los puntos importantes en mi charla, la depresión. La enfermedad mental se asocia de forma importante a los pacientes con multimorbilidad y también es importante para su desenlace. ¿Por qué es importante entonces hablar de multimorbilidad? Porque aumenta los gastos en salud. Ahora con toda la problemática que tenemos con las EPS, con el sistema de salud, los pacientes con multimorbilidad valen más, ingresan más a las urgencias, demoran más hospitalizados, tienen más uso de medicamentos, tienen mayor enfermedad mental y por lo tanto se mueren más. Y eso ha llevado a que hayan estrategias de agrupamiento de enfermedad. Tenemos algunos clústeres donde podemos tener clústeres cardiometabólicos, neuropsiquiátricos,
u osteomusculares, que principalmente lo que hacemos es tratar de jerarquizar algunas enfermedades para tratar de encontrar medicamentos o estrategias que nos permitan agrupar más enfermedades. Es importante saber que a pesar de que tú puedes tener hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva, hipertensión y enfermedad articular, se han tratado de buscar mecanismos que nos hablen de los orígenes de la multimorbilidad y se ha encontrado que el envejecimiento, la deprivación económica y los medicamentos incluso pueden ser una causa. Sabemos que el envejecimiento, la senescencia celular, la deprivación mitocondrial son fundamentales en el paciente con multimorbilidad. Entre más edad tenga un paciente, más multimorbilidad. Pero, y como vimos en la charla del doctor ahorita, los factores psicosociales son fundamentales. Pacientes que vivan en lugares con ingresos económicos bajos y bajo nivel educacional tienen mayor multimorbilidad, pero más importante que la multimorbilidad en países como Colombia se desarrolla una década antes, además de que los países con bajo nivel educacional puede que tengan un menor acceso a la salud, una menor creencia en lo que nosotros le decimos que hagan los pacientes y por lo tanto también malos hábitos. Y esos hábitos, como hemos visto en las series, fumar, tener un índice de masa corporal superior a 30 o tener una sumatoria de malos hábitos se ha asociado a mayor multimorbilidad. Pero hay unos hábitos nuevos. Tiempo frente a la pantalla y nuestro estilo de vida actual con una deprivación crónica del sueño, alta carga laboral y aislamiento social nos ha llevado al desarrollo de esta condición. Existen medicamentos, por ejemplo, algunos medicamentos como los medicamentos utilizados para la enfermedad mental nos pueden aumentar la carga de enfermedad cardiovascular o, por ejemplo, medicamentos que utilizamos para enfermedades inflamatorias, por ejemplo el lupus, nos pueden luego aumentar la presión arterial, aumentar el azúcar, aumentar la osteoporosis y eso también generarlo multimorbilidad. Ahora bien, muchos de los pacientes que tenemos en la consulta llegan con multimorbilidad. Nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, ¿cómo vamos ahora a atender a este paciente con más de 2 enfermedades? Primero, y aquí también me remito a la primera charla del doctor Raudy, la obesidad será una de las enfermedades más importantes. Es probable que la obesidad sea un marcador importante de enfermedad en el futuro para enfermedad cardiovascular, que es lo que más mata a la gente actualmente. Y se ha encontrado que tener un índice de masa corporal superior a 30, un índice de cintura-cadera superior, aumento de la presión arterial y peor desempeño en pruebas de fuerza y respiratorias en un futuro puede que se asocie a multimorbilidad. Bien, tengo entonces, por ejemplo, con el respeto del doctor, al abuelito del doctor Fernández en la consulta. Aquí lo tengo. A tu papá, que dijiste que tenía más de 2 enfermedades. ¿Cómo abordo al paciente? Y lo primero que tengo que hacer es conocer a mi paciente, eso es lo primero. Y en el conocimiento de mi paciente está cuál es su carga de enfermedad, cuáles son los medicamentos que toma y cuál es su estado de fragilidad. La fragilidad es un término que tiene mucha asociación con el de multimorbilidad, porque esto nos habla de expectativa de vida y de enfoque de tratamiento. Los pacientes con fragilidad en un 72% tienen multimorbilidad y mi enfoque terapéutico va a estar según su estado de fuerza. Pero cuando yo leo fragilidad me salen 400 escalas. ¿Cómo evalúo fragilidad física, fragilidad social, fragilidad mental? Lo que nos dicen las guías de multimorbilidad es que tratemos de evaluar rápidamente con una escala informal o semiformal si mi paciente tiene una expectativa de vida alta o baja. Y para eso, principalmente nos recomiendan scores de autoevaluación de los pacientes y un test muy fácil para evaluar fragilidad física, que es el test de levantarse, caminar y volver a sentarse. Si el paciente se levanta, uno le pide que camine 10 pasos y regrese a la silla y se demora más de 10 segundos, probablemente es frágil. Y con eso nosotros podemos definir si el paciente tiene fragilidad o no. Y como vimos al principio, la depresión está fuertemente asociada a multimorbilidad y por eso todas las guías nos recomiendan en todo paciente con multimorbilidad evalúe depresión. El doctor dijo, mi papá tiene a veces como irritabilidad, mal ánimo. Uno no sabe.
La evaluación de la enfermedad mental es importante. Probablemente tengo 28 citas al mes. Alguna afectación mental debo tener con tantas citas al mes. Entonces, conocer a mi paciente, su carga de enfermedades, su carga de medicamentos, su enfermedad mental, me ayudará a cambiar mi filosofía de atención. Porque no es lo mismo tener un paciente robusto que un paciente frágil. Y yo debo establecer prioridades en la atención. Yo debo tener un plan de manejo altamente coordinado, que sea mínimamente disruptivo y que esté alineado con las creencias y los valores del paciente. Ya no es que yo soy el médico y estos son los 4 medicamentos que debemos tomar. Depende también lo que quiere el paciente, porque de pronto no quiere ir a las 28 citas al mes. Porque puedo tener yo un paciente robusto o un paciente frágil o un paciente que tiene menos riesgo cardiovascular cuando otro que claramente tiene un riesgo cardiovascular mayor. Después que conozco a mi paciente, vamos al plan. Yo puedo tener desde un paciente que tiene pocas condiciones crónicas, donde yo puedo seguir la mayoría de las recomendaciones de hipertensión, de dislipidemia, de fibrilación auricular y apilarlas, como a un paciente que tiene una expectativa de vida menor, donde mi enfoque principalmente va a estar en manejar los síntomas y hacer principalmente un enfoque de desprescripción. ¿Cuál es el problema? Los pacientes que están en la mitad, los pacientes que no son ni robustos ni claramente frágiles. Ahí es donde está la dificultad de manejo, poder sopesar cuáles intervenciones van a ser las más importantes para el paciente. Y por eso mi propuesta está en 3 objetivos de manejo en el paciente. 1, y lo más importante, mejorar la calidad de vida del paciente. Tratar de disminuir su mortalidad y que todo esto vaya integrado con una adecuada salud mental. Creo que lo más importante de la charla y lo que voy a decir es el ejercicio. Como vimos, desde pequeños, ahora los nuevos hábitos llevan al sedentarismo, al tiempo sobre las pantallas, y se ha encontrado que el ejercicio, sin importar la edad del paciente y sin importar la carga de multimorbilidad, impacta positivamente en la calidad de vida de los pacientes. Un ejercicio que se practique por 12 semanas, 2 a 3 veces a la semana, se ha encontrado que mejora la calidad de vida, disminuye la mortalidad y disminuye los síntomas de depresión. Los resultados pueden ser heterogéneos, pero se sabe que siempre practicar ejercicio va a ser beneficioso. Eso debe ser una recomendación que no debe cambiar sin importar la edad del paciente. Ahora, ¿cuáles son las medidas que más han impactado en el manejo de estos pacientes? 1, la coordinación del cuidado. Tratar de cambiar la filosofía a un manejo basado en la enfermedad y pasarla a un manejo pensado en el paciente es importante, pero además de eso la creación de un plan que integre múltiples especialidades, donde como veremos el internista va a ser el líder para poder coordinar la atención. La educación en el autocuidado. Si un paciente está metido en el plan de manejo y está de acuerdo, tiene una buena relación con el médico, seguramente que las intervenciones van a tener un efecto positivo. Y por último, el manejo de la medicación. En este tema, digamos que no me voy a meter tanto porque es la charla que viene después, pero primero que todo, tener en cuenta que hay barreras para la desprescripción, porque tenemos una cultura de paciente que llega a la consulta, paciente que se va con medicamento en la mano. O incluso, sin importar algunas veces la expectativa de vida, y por ejemplo, la guía de falla cardíaca actualmente, manejo guiado por una guía, 4 medicamentos enseguida. De pronto, no todos los pacientes tengamos que ponerle esos 4 medicamentos. Además de que cada especialista cree que su especialidad es la más importante. Entonces, por ejemplo, el urologo va y le manda un medicamento, ginecólogo va y le manda un medicamento, internista va y le manda 3 medicamentos. La atención fragmentada favorece a una disminución en la calidad de vida. Y por eso la invitación está en que siempre, dependiendo el paciente, tengamos una prescripción prudente y no dejemos de lado las terapias alternativas, ya sean sociales, ya sean mentales o incluso terapias naturales, que algunas han mostrado algún beneficio. Y por eso la terapia ideal en el paciente con multimorbilidad será aquella que mejore la supervivencia, pero que además tenga un múltiple uso, o sea, que pueda
arropar los clústeres que hablamos anteriormente, que ojalá tenga un menor costo e impacte menos el sistema de salud, menos efectos adversos, menores interacciones y el paciente pues se tome mejor, se sienta mejor tomándolas. Hay un término actual que se llama los geroprotectores. El envejecimiento está relacionado con multimorbilidad. Entonces se ha tratado de estudiar si algunas moléculas pudieran intervenir esa evolución genética y llevar a mejoría de los síntomas o a disminuir la multimorbilidad. La metformina ha sido una de las moléculas que se ha encontrado que puede que aumenten la expectativa de vida y disminuyan la aparición de enfermedades que se asocien a la edad, como la enfermedad de Alzheimer, como la osteoartrosis o las cataratas. Y por eso este término de geroprotectores está tomando mucha fuerza, aunque no sabemos desde cuándo inicia la metformina, por cuánto tiempo lo va a tomar el paciente y además de eso, la tolerancia de estos medicamentos en el tiempo. Recientemente me leí este libro que es de un autor argentino y a pesar de que eso va indicado principalmente para políticas de empresa, hablaban en un espacio de la multimorbilidad. Tener terapias grupales donde los pacientes mayores hagan diversas actividades de interés que generen bienestar, donde se favorezcan las conexiones valiosas e incluso en países como Inglaterra ya tenemos médicos que se llaman prescriptores sociales, donde el paciente le dice vaya donde el médico al prescriptor social y a él le indican trabajo voluntario, trabajo de ejercicio. El cambio en el estilo de vida y tener más pendiente la enfermedad mental probablemente nos ayude a tener mejores desenlaces. Por último, conozco a mi paciente, cambio mi filosofía de atención, concerto con él el plan de tratamiento, la adecuada comunicación de este plan, que tenga una coordinación multidisciplinar y que me permita el seguimiento y la reevaluación constante del plan, probablemente van a ser el mejor camino a seguir en el paciente con multimorbilidad. Sin dejar de lado, como dijo ahorita el doctor, que el real impacto en estos pacientes lo vamos a ver es desde el enfoque de la salud pública. Entonces, la multimorbilidad aumenta la mortalidad y afecta gravemente la calidad de vida de los pacientes. Es importante que yo sepa frente a qué paciente estoy para así poder dar un manejo orientado. La deprivación social es un determinante importante y por eso hay que enfocarse en las políticas de Estado para poder enfrentar esta problemática. Y por último, el internista es una pieza clave en el manejo de pacientes con multimorbilidad gracias a nuestro rol integrador. Muchas gracias por la atención. Le damos las gracias al doctor Mario por su presentación y continuando con el programa, sigue la charla titulada Estrategias para el manejo de la polifarmacia en pacientes ancianos multicomórbidos, que va a ser dada por el doctor Alonso Pomares. El doctor Alonso Pomares es médico internista, maestreante de obesidad y diabetes, coordinador de los programas de riesgo cardiovascular de Nueva EPS y Colsanitas, director médico de Montserrat Medical Care IPS y coordinador de la UCI coronaria de la Clínica San José de Torices. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Bueno, de verdad que es un placer para mí estar junto con ustedes en este día. Gracias a la ADMI Costa Atlántica, en cabeza de su presidente, el doctor Armando Cabrera, por esta invitación y a su junta directiva. Y más que este homenaje con mi profesor Rafael Niebles, el cual tuve el privilegio de compartir muchos, con el cual aprendí medicina interna de urgencia. Gracias, profe, de verdad quería hacer este saludo y este homenaje a usted especial, porque gracias a usted logré manejar más de 10 años los servicios de urgencia a su conocimiento y a su guía, y hoy me siento muy orgulloso que este homenaje se le haya brindado. Bueno, cuando me invitaron a dar esta conferencia, me extrañó mucho porque siempre me invitan a diabetes, obesidad, me invitan a síndromes coronarios, y dije, bueno, seguramente el doctor Armando se enteró, porque yo desde hace
2 años más o menos, gracias a la doctora Dubis Larios, que me invitó, que está presente aquí hoy, me invitó a ver pacientes que tuviesen farmacia y que tuvieran polifarmacia y multicomórbidos. Entonces, ahí armamos un grupo de un programa de medicina familiar, el cual pues los resultados han sido bastante buenos. Y dije, bueno, pues que el doctor Armando le dijeron que estamos manejando esto hace ratico, y es bien interesante porque se nos pierde de vista este tipo de pacientes ancianos, porque como son ancianos, a veces nosotros los médicos quedamos un poco tranquilos, no, pero es que ya la expectativa de vida, no, sin hacer un verdadero juicio, un verdadero análisis de estos pacientes. Y como decía muy bien el doctor Villarreal, cada especialista viene con su fórmula y encontramos fórmulas hasta 23, 25 medicamentos en un paciente de estos. Este es mi conflicto de interés, no tengo ninguno. Y es muy importante nosotros revisar la comorbilidad y los fármacos y de nuestro paciente revisar la polifarmacia, las interacciones entre los medicamentos, las reacciones adversas, los subtratamientos, que son muy importantes, los ajustes de fármacos, sobre todo en la función renal, y las comorbilidades. Entonces, ¿cómo definimos polifarmacia? Es aquel paciente que está utilizando más de 3 o 5 medicamentos, o aquel que tiene una hospitalización de larga estancia que lleva más de 9 medicamentos. Los diagnósticos es un poco controvertido porque cuando el paciente nos llega a nosotros a nuestra consulta, es muy difícil que él se deje quitar un medicamento. Él se siente tranquilo con sus 10, 15 y 20 medicamentos y dice, no, doctor, es que eso omeprazol a mí si no me lo tomo me daña, me da gastritis, me da reflujo. Es que si no me tomo esa diosmina se me hincha la pierna. Y entonces uno ve que el paciente lleva 15 y 20 años con una medicación y muchas veces sin un estudio adecuado que nos dé ese diagnóstico. A la administración de estos medicamentos, hoy por hoy debe hacerse de manera dirigida, que sea específicamente que logremos llevar un objetivo con estos pacientes. O sea, no darle medicamento por darle, sino que verdaderamente nos lleve a un resultado. Entonces, la polifarmacia, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada, la raza blanca, el mal estado de salud, y estos pacientes, si se dan cuenta, tienen, no las 28 de pronto visitas del papá del doctor Fernández, pero sí tienen al mes 15 y 20, usted los ve en las EPS, les ve las mismas caras, son las mismas caras los mismos pacientes, mis pacientes son los mismos que vienen a consulta y la pelea por la interconsulta nuevamente, doctor, la cita control no se deja bajar de nivel. Entonces, las consecuencias de la polifarmacia son el aumento de riesgo de prescripción inadecuada, el aumento de riesgo de reacciones adversas, el aumento de los síndromes geriátricos como el delirium, las caídas, la incontinencia urinaria, los cuales también la disminución de la funcionalidad. Estos pacientes terminan perdiendo, hay un medicamento que está muy de moda y lo veo mucho, que es la pregabalina. Le estamos colocando pregabalina a una cantidad de pacientes ancianos y veo 300 miligramos cada 12. El señor me dice, doctor, yo me levanto embobado, y no nos damos cuenta que ya un psiquiatra le está colocando quetiapina, le está cantando una cantidad de cosas que este paciente no le permite hacer sus actividades diarias y mucho menos las actividades que él requiere o que un familiar le pueda adicionar. Entonces, en este estudio multicéntrico prospectivo de reacciones adversas de medicamentos en pacientes ancianos hospitalizados, lo hicieron en España, pues vemos que en la sumatoria de todos los pacientes hubo 865 pacientes agudos, mediana estancia y larga estancia, y en las unidades todos en realidad la prevalencia de reacciones adversas a medicamentos fue del 10%. A nosotros muchas veces en la clínica, en las hospitalizaciones y en cuidado intensivo, los que trabajamos en cuidado intensivo, pues somos muy tranquilos. No, tiene delirium por UCI y no revisamos ni siquiera la formulación y que normalmente la orden médica pasa hasta de 25 formulaciones que le tenemos a ese paciente. No, bájalo a piso, que eso es un delirium por UCI. Entonces, hay que revisar la medicación.
Entonces, estos criterios de ver son muy claros que dicen los fármacos que se deben evitar en mayores de 65 años debido a su ineficiencia y que algunas veces presentan algunos efectos o acciones innecesarias que no queremos en estos pacientes y que no se debe utilizar en personas mayores que determinan alguna patología médica. Estamos ordenando sin tener en cuenta algunas enfermedades de base que trae nuestro paciente. Entonces, estos son los pacientes que vienen tenemos nosotros en cuenta para el paciente mayor de 65 años. Cuando nosotros vayamos a formular estos medicamentos, debemos tener muy en cuenta si el paciente tiene mayor de 65 años y sus comorbilidades y sobre todo mirar las interacciones entre ellos. Y si verdaderamente este medicamento que le vamos a formular a nuestro paciente va a ser una reacción benéfica para nuestro paciente, a dónde vamos a querer llegar o si solamente vamos a tratar un síntoma. O muchas veces tratamos el paciente para darle tranquilidad, hombre, tómese para que el paciente no moleste y el paciente se vaya con una formulación, porque sabemos que nuestro paciente, cuando uno no le formula, dice, vea usted, me gasté 40,000 pesos en Talsi y tal, para que no me venga a mandar nada. Entonces, no les dé pena, tienen que tener el tesón de decirle, hombre, doña, usted no necesita, usted se le al contrario, le vamos a quitar estos medicamentos y darle la explicación respectiva de por qué se los vamos a quitar. Entonces, muchas veces nosotros los médicos nos da ese temor, nos da para no estar en ese infighting con el paciente, para complacerlo, le agregamos que el acetaminofén, lleva 20 años con acetaminofén, le agregamos el omeprazol y así vamos agregándole en la lista de medicamentos de base que ya traen. Entonces, lo más importante, sobre todo, y es el mensaje que traigo de esta charla, es la suboptimización de la medicación. Entonces, sabemos que la suboptimización es la omisión o dejar de formular medicamentos para patologías que el paciente necesita. Tenemos otro problema, que hay pocos estudios de prevalencia global en el paciente anciano. Necesitamos más estudios con patologías concretas para pacientes con cardiopatía, este tipo de patologías que no tenemos muchos estudios. Y los condicionantes son muy importantes porque el envejecimiento, las enfermedades crónicas, las comorbilidades, la mortalidad, los ensayos clínicos con personas mayores, la eficacia y la efectividad, los objetivos de salud, pues son especialmente muy mayores en estos pacientes. Estas son las patologías que muchas veces nosotros las clasificamos como antecedentes, pero no estamos analizando qué tratamiento está recibiendo ese paciente para esa patología. Entonces nos quedamos, el paciente nos llega, sí, es hipertenso, es diabético, y listo, tomamos la presión, miramos la glicosilada, miramos cómo está, si es fibrilación, si el ritmo está dentro de respuesta adecuada, y listo. Y nos quedamos hasta ahí. No hacemos un verdadero análisis si la medicación que nuestro paciente está recibiendo es la adecuada. Entonces, por eso, no seamos como este médico práctico, que el paciente le contesta, le pone un problema y él enseguida le dice, hombre, esto es lo que usted tiene, y listo, sale. O repetimos la misma fórmula, que es lo que hemos visto también durante los programas de nosotros de riesgo, que el paciente ha venido con 10 años, 15 años, con la misma fórmula. Cuando está con una estatina, donde el LDL no está en la meta, donde le tenemos a veces estos anticoagulantes de 2 veces al día, le estamos colocando una dosis al día y así queda, o muchas veces no se ajusta teniendo en cuenta la función renal. Entonces, es muy importante en la fisiopatología que lo tengamos en cuenta del paciente anciano, que este es un paciente que definitivamente sus niveles de testosterona, sus niveles de estrógeno van a disminuir. La inflamación va a estar aumentada, el cortisol va a estar disminuido, la interleuquina como la 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral alfa se va a aumentar, la parte genética, porque tenemos la apoptosis, el estrés oxidativo, los hábitos de vida, las enfermedades y la polifarmacia,
la malnutrición, anorexia, envejecimiento, disminución de la ingesta de proteína, disminución de la vitamina D, que no la pedimos mucho, el envejecimiento osteomuscular, las motoneuronas alfa, aumento de la mioactina, la osteoporosis, lo cual nos llevan a una sarcopenia con disminución de masa muscular y disminución de este rendimiento muscular, lo cual nos hace que el flujo de oxígeno máximo en este paciente esté disminuido, disminuyendo la tasa metabólica basal, disminuyendo la fuerza y el vigor, disminuyendo la velocidad de la marcha, disminuyendo la actividad, aumentando el gasto energético total, llevando a la malnutrición, lo cual nos empeora esta sarcopenia, llevándonos a fragilidad física y a su vez desencadenando enfermedades agudas con cambios de estado, caída de estos pacientes y eventos adversos de mortalidad y discapacidad de estos pacientes. Entonces, la prevalencia, sabemos que todos los pacientes no son pluripatológicos, la mayoría de los pacientes pluripatológicos son ancianos y, como bien ya lo explicaban, que el paciente multicomórbido es aquel paciente que tiene 2 o más enfermedades crónicas, lo cual en prevención primaria es importante que nosotros le preguntamos, porque muchas veces creemos que el paciente anciano ya no fuma y es fumador. Hay que detectarlo y aconsejarlo. El alcohol, hábitos de nutrición, el estado físico del paciente, es muy importante hacer esa evaluación para ver cómo dirigimos sus actividades físicas o sus actividades a desempeñar de aquí en adelante. Las vacunas son sumamente importantes y en prevención secundaria la hipertensión, el cáncer de mama, el cáncer de cervix, la hipoacusia. La mayoría de estos pacientes, ustedes no se han dado cuenta, pero tienen problemas auditivos y problemas auditivos serios. Entonces, dentro de las estrategias de la atención, como les decía, los antecedentes personales son importantes, pero para mirar el manejo, no el diagnóstico, ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué manejo está recibiendo este paciente para su patología de base? El trabajo del médico con la enfermera y la trabajadora social es totalmente clave. Verlos no por episodios, sino que sean unas consultas programadas. Y nuestro programa sí es importante y en todos los programas creo que la accesibilidad, darle esa continuidad a nuestros pacientes es uno de los graves retos que tenemos en nuestra EPS, donde trabajamos porque no podemos a veces tener la continuidad que queremos. Entonces, el ejercicio o la estrategia práctica para nuestro paciente es, o en su programa es tener una enfermera referente. Esta enfermera de enlace es la que se va a encargar de buscar qué paciente tiene más de 2 enfermedades crónicas, qué paciente tiene más de 3 medicamentos, coger una lista y priorizar los más de muy alto riesgo y llevarlos de forma inmediata a la atención primaria. Identificados estos pacientes en atención primaria con los servicios sociales, otros recursos comunitarios, la trabajadora social con el paciente va en la familia a juntar un cuidador y de esta manera vamos a organizar el grupo para que este paciente sea identificado y ya empiece a tratarse. Luego de este paciente es tratado por el hospital o la atención primaria, debe pasarlo a un médico familiar. Este médico familiar con su grupo, que lo conforma trabajo social y enfermería, hace sus informes, sus valoraciones cada uno y debe tener a un internista, el cual va a hacer el apoyo de esa evaluación de patologías, de esos medicamentos que tiene, esas interacciones y verlo como un todo para poder mirar qué medicamentos son costo efectivos en estos pacientes y qué verdaderamente a dónde vamos a llegar con nuestros pacientes. O si viene del hospital, aquí lo debe captar su auditora externa y esa auditora externa debe ingresarlo a médico internista de forma directa, ya coordinado con el programa, para que este internista pues haga lo propio, ingresarlo al programa de medicina familiar y sea todo el grupo de medicina familiar quien le dé
esta atención y esta manera integral podamos aprovechar estos pacientes. Entonces las necesidades son varias, pues los circuitos ágiles de comunicación, a veces no tenemos esa comunicación porque el médico internista va un día a atención y solamente atiende y no tiene esa intercomunicación con trabajo social, no tiene esa intercomunicación con la enfermería y eso debe facilitarse. También es importante la comunicación con los químicos. Los químicos farmacéuticos es importante ingresarlos a estos grupos para tener el apoyo de algunas intervenciones medicamentosas. El desarrollo de redes informáticas, la historia clínica, hablar con los administrativos porque a veces las historias clínicas no son lo más amable posible y cuando uno mira la historia no tiene la medicación que trae el paciente ni están consignadas las patologías ni las enfermedades ni mucho menos los paraclínicos que nosotros necesitamos para hacer como una visión integral de ese paciente. Entonces buscar historias clínicas más amables con los médicos y tener un internista de referencia. Entonces, en conclusión, la mayoría de pacientes multicomórbidos son ancianos, la interacción debe ser importante entre médicos y farmacólogos. Las juntas médicas deben ingresar, nosotros tenemos trabajo social con enfermería. La implementación de historias clínicas debe ser una historia clínica totalmente completa. Es necesario implementar las medidas organizativas que faciliten la intercomunicación con el internista y los demás especialidades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Pluripatología, la multicomorbilidad. Y quiero resaltar algo que dijeron los tres ponentes, es el papel del internista. Los tres fueron enfáticos en eso. La ICP lo define así, resalta que nosotros integramos, unimos las partes, vemos al todo. El todo no solo el paciente, sino lo que hay detrás de ese paciente. Lógicamente hay barreras, el sistema de salud de pronto son barreras, cosas que habrá que sortear. Hay mucho por trabajar en esto, pero definitivamente debemos siempre como saber de esto, conocerlo y pues, entender el papel de los internistas y los médicos generales también, por supuesto. Muchas gracias. Todos, porque esto es interdisciplinario, pero quería resaltar eso. Así es, muchas gracias, doctor. Le damos muchas gracias al doctor Pomares por su presentación y con esta presentación finalizamos el primer bloque de las revisiones académicas que estamos haciendo. Los invitamos más o menos hasta las 11 de la mañana a un corto break, pueden pasar al stand que están allá afuera y aprovechamos para recordarles que desde este momento los bloques van a estar divididos. Vamos a seguir haciendo charlas académicas de este lado y los talleres del otro. En el próximo bloque, en este salón se hablará en relación a pruebas, cómo interpretar los laboratorios en el abordaje de enfermedades hepáticas, hablaremos en relación a la interpretación de los anticuerpos en los pacientes que tienen sospecha de lupus, se hablará también marcadores tumorales, a quién pedir y a quién no, y en el salón B se estarán desarrollando dos talleres, un taller de descongestión farmacológica en los pacientes con síndrome cardiorrenal y un taller de cómo abordar al paciente que tiene sospecha de hiperparatiroidismo. Entonces los invitamos, muchas gracias por el tiempo y el espacio.